porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Prepara tu corazón para escuchar lo que el Señor tiene para ti hoy. Buenas noches. Tome su Biblia, por favor, y ábrela conmigo en el libro de Isaías, capítulo número 24, versículo número 4 y 5. Dice así la palabra de Dios: se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra. Y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, primero. Segundo, falsearon el derecho. Tercero, quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa, la maldición consumió la tierra, y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. Hay ciertas reglas que Dios ha instituido que nunca serán rotas con su permiso. Ejemplo de esto, el libro de Génesis, capítulo número 9, versículo número 5 y versículo número 6, pero el énfasis lo haré en el versículo número 6. Dice así: porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre. De mano del varón su hermano demandaré la vida del hombre. Versículo 6. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Es un edicto eterno del Señor. Y esto, ningún gobierno o sistema jurídico humano puede dejar de lado esta ley. Creo que se refiere a la familia. La estructura de la familia no se basa en la cultura, sino en la naturaleza misma de Dios. Dios es cabeza de Cristo, Cristo cabeza de la iglesia, y el hombre cabeza de la mujer. Empieza con Dios mismo, y aquellas mujeres que creen que es injusto estar en un puesto de subordinación, tienen que recordar que Jesús está en un lugar de subordinación al Padre. El cambio a esa ordenanza es lo que ha robado toda la estabilidad a la sociedad. ¿Podrá sobrevivir la sociedad cuando la estructura de la familia ha sido rota? Hemos roto el pacto eterno. Y creo que es el pacto que Dios ha hecho con los hombres y mujeres a través de Jesucristo. Cuando rompemos ese pacto y nos apartamos de sus requerimientos, nos enfrentaremos inevitablemente al juicio de Dios. Si las cosas que se hacen hoy se hubiesen hecho hace 40 o 50 años, habría causado un alboroto. Lo que se presenta hoy en la televisión habría resultado en una manifestación hace 50 o 60 años atrás. El diablo no es estúpido. Para abrir las cloacas de una vez, lo hace poco a poco para que nos
acostumbremos. Versículo número 17 al 20 de este mismo libro de Isaías, capítulo número 24. Terror y foso, y red sobre ti, oh morador de la tierra. El versículo número 4 de ese capítulo, quiero retroceder un momento para subrayar un aspecto ahí importante. El versículo 4 dice: se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo. Enfermaron los altos pueblos de la tierra. Y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho y quebrantaron el pacto sempiterno. La primera parte del versículo número 5 dice que la tierra se contaminó bajo sus moradores. ¿Sabe usted cuál fue la causa principal por la cual Dios permitió que el pueblo de Israel conquistara la tierra de Canaán? Y bajo su orden, bajo la ordenanza del Señor, Él dijo: deben destruirlo todo. Él estaba usando al pueblo de Israel como un instrumento de justicia, porque la tierra se había contaminado. En otras palabras, la tierra por sí misma no puede contaminarse a menos que los moradores de la tierra se contaminen. ¿Cómo se contaminan los moradores de la tierra? Si retrocedemos al capítulo, más bien si nos adelantamos un poco y vamos al capítulo número 18, 19 del libro de Levítico, nos vamos a dar cuenta que hubo atenuantes para que la justicia de Dios a través del pueblo de Israel fuese hecha en aquella tierra. Estos dos capítulos de este libro de Levítico menciona las razones morales, espirituales, la descomposición de la sociedad en aquella época. Génesis capítulo número 15, versículo número 15 y 16. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Dios está hablando con Abraham allí. Y continúa Dios diciéndole en el versículo 16: y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Dios le estaba prometiendo esta tierra a Abraham, pero le dice, en otras palabras, no te la voy a dar ya en este momento. Tus descendientes irán a una tierra, a un país que sabemos que fue el país de Egipto, y el Señor en el versículo número 13 le dice que en esa nación o en esa tierra ajena el pueblo de Israel sería esclavo y sería oprimido 400 años. Luego le dice que a esa nación a la cual van a servir, Dios la va a juzgar, y después del juicio de Dios, ellos serán libertados y no saldrán con las manos vacías, sino que saldrán con gran riqueza. Y Dios le dice a Abraham: no vas a ver eso, porque usted va a morir antes.
Pero mi promesa es que a la cuarta generación volverán acá. Es decir, cuando pasen 4 generaciones, yo haré cumplir la promesa que te estoy haciendo en este momento. ¿Cuál era la causa? En otras palabras, mientras el pueblo de Israel vivía en Egipto y era esclavizado por el país de Egipto, por el pueblo de Egipto, los faraones, el faraón en ese momento, ese tiempo de 400 años, 430 años, fue el tiempo de gracia que Dios le dio a las naciones que vivían en la tierra de Canaán para que volvieran de sus malos caminos, se arrepintieran e hicieran lo correcto y volvieran a Él. La gente dice que Dios es un Dios verdugo, sanguinario, implacable, porque si fuera un Dios justo y amoroso, no habría mandado al pueblo de Israel a asesinar a niños, bebés, mujeres, ancianos, hombres, mujeres, aún animales y quemar las ciudades. Eso solo lo puede hacer un Dios terriblemente sanguinario, tiránico y déspota. Lo que esta gente ignora es que durante 400 años, mientras el pueblo de Israel estaba esclavo en Egipto, fue un tiempo de 400 años que estas naciones tuvieron de oportunidad para que se arrepintieran y dejaran los malos caminos que menciona el capítulo número 18, 19 y parte del 20 del libro de Levítico. Allí se mencionan las costumbres, la cultura que estos pueblos tenían, que eran totalmente contrarios a la naturaleza y por lo tanto estaban fuera del propósito de Dios para el hombre. Volvemos al capítulo número 24 del libro de Isaías. La tierra se contaminó bajo sus moradores. ¿Cuál fue la contaminación de la tierra? El pecado. El pecado contamina la tierra. De modo entonces que la tierra se contaminó bajo sus moradores por una razón. 3 razones menciona el texto más bien. Porque traspasaron las leyes. ¿Qué leyes traspasaron? Podemos nosotros decir que esta gente, los pueblos que habitaban Canaán, no tenían la ley de Dios. Y que muchos pueblos en la tierra, en la época de Isaías y en nuestra época, tampoco conocen la ley de Dios. Pero damas y caballeros, la palabra de Dios establece en el libro de Romanos, el capítulo número 2, algo que creo yo es importante mencionarlo en este momento. Versículo número 11 del capítulo 2 del libro de Romanos en adelante dice: porque no hay acepción de personas para con Dios, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley, gentiles es cualquier pueblo o nación que no sea el pueblo de Israel. Cualquier nación o pueblo aparte del pueblo de Israel se les llama gentiles. Que no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de ley,
Estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de todos los hombres conforme a mi evangelio. ¿Qué es lo que la palabra de Dios está diciendo? Que hay una ley que nosotros no podemos quebrantar, y es la ley de nuestra conciencia. Aunque la persona nunca haya escuchado hablar acerca de Dios, nunca haya tenido la ley de Dios en su mano, nunca haya leído siquiera un texto de la Sagrada Escritura, de la Biblia, la palabra de Dios, no obstante, Dios ha escrito su ley en el corazón de cada ser humano que ha vivido en este planeta. ¿Por qué razón? Porque la palabra de Dios dice que fuimos creados, hechos a imagen y semejanza de Dios. De modo entonces que el ser humano es juez para sí mismo. ¿Y quién es ese juez? Su conciencia. Su conciencia le dirá lo que está bien o lo que está mal. De acuerdo a su conciencia, Dios entonces le va a juzgar. La tierra se contaminó, 24:5, bajo sus moradores porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho y quebrantaron el pacto sempiterno. Versículo 17. Acontecerá que el que huyere de la voz del terror caerá en el foso, y el que saliere de en medio del foso será preso en la red, porque de lo alto se abrirán ventanas y temblarán los cimientos de la tierra. Será quebrantada de todo la tierra, enteramente desmenuzada será la tierra, en gran manera será la tierra conmovida. Temblará la tierra como un ebrio, será removida como una choza, y se agravará sobre ella su pecado, y caerá, y nunca más se levantará. Acontecerá en aquel día que Jehová castigará al ejército de los cielos en lo alto y a los reyes de la tierra sobre la tierra. La raíz del problema humano, según este texto de Isaías capítulo 24, no es un problema económico como el que tenemos hoy día en el mundo. No es un problema social, no es tampoco político. Es la degradación del carácter del hombre. ¿Cuál es el problema del hombre? La degradación de su carácter. Lo mismo que llevó a Dios a hacer justicia sobre Sodoma y Gomorra, sobre la generación de Noé, y que vuelve el Señor a mencionar Isaías 24, que traerá un juicio sobre la tierra, es precisamente por la degradación del carácter del hombre. Esto lo menciona el libro de Segunda de Timoteo, el capítulo número 3. Pablo está escribiendo esta carta a Timoteo y menciona una lista de la ley moral que ha quebrantado el hombre, y menciona cuál es el carácter del hombre en los últimos tiempos, los últimos días, que es, según creo, los tiempos que estamos viviendo. Pablo le escribe a Timoteo y le dice en el capítulo número 3, versículo número 1. También debes saber esto,
que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Cuando Pablo menciona acá los postreros días, se está refiriendo a los postreros de los postreros días. Es decir, Pablo está aludiendo al tiempo que precede la venida del Señor Jesús. Hoy más que nunca en nuestra sociedad, en nuestro mundo, se constata claramente lo que Pablo aquí le está diciendo a Timoteo. Y conste que lo que Pablo le escribe a Timoteo, lo escribió hace más de 2000 años, o mínimo 2000 años atrás, de modo que él está describiendo a nuestra sociedad hoy, esta sociedad del siglo XXI. Y menciona, porque habrá hombres amadores de sí mismos. ¿Cuál es la única particularidad de la conducta que se evidencia en todo y que provoca la ira de Dios? Damas y caballeros, es el orgullo. Note que el texto dice que habrá hombres amadores de sí mismos. El orgullo antecede a la destrucción. Lo que Dios odia es precisamente el orgullo. Pablo le dice a Timoteo que vienen tiempos difíciles, porque los hombres serán amadores de sí mismos. Es progresivo y no se puede revertir. La corrupción es irreversible. Cuando algo se descompone, nosotros podemos detener esa descomposición, pero no la podemos revertir. Si usted compra una fruta o una verdura, se le está descomponiendo, usted corta esa parte descompuesta, mete esa fruta o esa verdura al refrigerador y usted puede evitar que la corrupción continúe. Pero no puede revertir ese proceso de corrupción. Porque si usted saca esa fruta o esa verdura del refrigerador y la deja 8 días fuera del refrigerador, la corrupción continuará hasta hacer inservible, incomible aquella fruta o aquella verdura. Hemos sido testigos de un proceso de corrupción en nuestra sociedad y no lo podemos revertir. Podemos aplicarle a nuestra sociedad programas para que los muchachos no se involucren en la droga, en el alcohol. Podemos atraerlos al deporte para evitar que caigan en las redes de la droga. Y lo podemos lograr. Puede que ellos no caigan en la droga, pero su naturaleza pecaminosa, corrupta, continuará. ¿Cómo se manifestará? Se manifestará en el orgullo, se manifestará en la ira, en el enojo, el resentimiento, la amargura. La desobediencia se manifestará en la rebeldía hacia la autoridad, hacia la rebeldía hacia las cosas sagradas, la mofa de lo santo y de lo puro. Podemos evitar que nuestra generación caiga en algún pecado de estos o alguna atadura o en algún vicio de estos. Pero no podemos evitar que la corrupción de su naturaleza pecaminosa siga adelante
en su obra destructiva. Repito, puede que no caiga en la droga, en el alcohol, pero caerá inevitablemente en cualquier otro pecado que al final destruirá su vida, como lo hubiese hecho la droga o el alcohol, porque su naturaleza pecaminosa, su corrupción moral no ha sido erradicada. Pablo dice aquí que hay tres cosas que son la raíz de todo esto. Y lo primero que él menciona en el versículo número 2 es que habrá hombres amadores de sí mismos. Segundo, la otra causa que Pablo menciona en estos textos hasta el versículo número 5 es el amor al dinero. Y por último, Pablo menciona que la otra causa de corrupción, de descomposición, es el amor al placer. El amor a sí mismo es lo que lleva a la ruptura de la sociedad. ¿Por qué? Porque soy tan importante que no puedo vivir como otra persona. Nadie es tan bueno o tan buena para mí. Nadie hace las cosas como yo quiero. ¿Por qué hay tanto divorcio? Porque dos personas ya no pueden vivir juntas. ¿Cuál es la causa? Si examinamos la causa que lleva a la descomposición de la familia y por ende la sociedad, es precisamente el amor a sí mismo. Quiero las cosas a mi manera, mi propia conveniencia. Y si no me sirve, puedo vivir solo, puedo vivir sola, no te necesito. Puedo arreglármela sola, puedo arreglármelo solo. No necesito a alguien para que me esté diciendo cómo debo comportarme o cómo debo vivir mi vida. No tienes por qué meterte con mis amigos, con mis pasatiempos. No tienes por qué meterte con mi forma de hablar o de vestir. Puedo ir donde quiera. Al fin y al cabo, yo trabajo y tengo mi propio dinero también. Así que no te necesito. Eso es un monumento al egoísmo, al amor a nosotros mismos. Sigue diciendo Pablo que la otra razón es el amor al dinero. Dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros. El principado que domina hoy a este mundo es el Dios del dinero. Es el dinero el amo de este mundo. Obviamente Satanás está detrás de todo eso, que hace que el hombre se convierta en un idólatra y convierta el dinero en su Dios principal. Otra vez, nuestra sociedad, damas y caballeros, gira alrededor de este Dios que en los tiempos de Jesús tenía el nombre griego que es Mamón, que era el Dios del dinero. Ese Dios se ha entronizado en nuestra sociedad y es el culpable, aparte del egoísmo, del amor a uno mismo, el responsable de tanta ruptura en la familia. Hoy, si algo produce dinero, se justifica. Si el aborto produce dinero, se justifica, produce dinero.
La pornografía hoy es una industria de miles de millones de dólares, no de colones, de miles de millones de dólares. La prostitución, las drogas, millones de dólares se mueven alrededor de la prostitución. Millones se mueven alrededor de la droga. Donde el amor al dinero prevalece, la justicia es imposible. ¿Por qué razón? Porque la gente rica siempre va a ganar. Anote, por favor, Proverbios 18:11 y Proverbios capítulo 10, versículo número 15, y lea esos textos cuando usted tenga un tiempo por allí. Y por último, Pablo menciona la otra causa en estos textos y dice que la tercera causa es el amor al placer. En otras palabras, no importa si es moral o no es moral. Si algo te gusta y te produce placer, hazlo. Otra vez, si algo te gusta y te provoca placer, hágalo. ¿Cuál es el problema? Pablo entonces señala que el problema de la sociedad no es la inflación, no es que el gobierno es izquierdista, es de la derecha, es comunista, es capitalista. Ese no es el problema. El sistema de gobierno político no es el problema. La palabra de Dios establece que el problema es el corazón del hombre. Y mientras el corazón del hombre no sufra un cambio radical, la sociedad continuará de mal en peor. Y damas y caballeros, los problemas no se solucionarán. Pensamos que si tuviésemos otro sistema de gobierno acá, o si tuviésemos otro presidente, las cosas serían diferentes. Permítame decirle que a la luz de la palabra de Dios, lo que hace la diferencia es si nuestra sociedad se arrepiente de sus caminos y vuelve sus ojos, su corazón a Dios, entonces vendrán cambios verdaderos y duraderos a esta nación. Vendrá un cambio duradero y verdadero al corazón del hombre. Porque el problema no es el sistema de gobierno, no es la economía, no es esta pandemia. El problema es el corazón del hombre. Y solo Dios puede cambiarlo cuando el hombre reconoce su necesidad espiritual y se vuelve a Él. No como un concepto de religión, sino como el Dios creador, el hacedor de todas las cosas, el Dios justo y amoroso, que en su amor permitió que Jesucristo viniera a esta tierra y muriera de la forma más cruel. Pero mostrará también su otra parte, que es la justicia. Él impartirá justicia si el hombre no se arrepiente de sus pecados y vuelve su corazón a Él. Entonces, mostrará Dios esa parte justa para castigar el pecado, porque Dios no tolerará que sus leyes sean quebrantadas, porque sus leyes tienen una base, y la base sobre la cual su ley se ha establecido es el amor. Y cuando el hombre rechaza el amor de Dios, no queda otra alternativa que mostrarle entonces el lado de la justicia de Dios, castigando el pecado. Te bendigo en el nombre del Señor.
No hay nadie ni nada que pueda satisfacer nuestro corazón, sino tu presencia. Te adoro, Jesús. De verdad, ¿quién más tendrá de mi compasión y entenderá mi corazón? ¿Quién cambiará mi eternidad sino tú, Jesús? Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre y verdad eres tú. Cristo, ¿a dónde más podría ir? ¿A quién iré en necesidad? ¿A quién iré en busca de paz? ¿Y quién podrá mi vida saciar de verdad? ¿Quién más tendrá de mi compasión y entenderá mi corazón? ¿Quién cambiará mi eternidad sino tú, Jesús? Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre y verdad eres tú. Cristo, ¿a dónde más podría ir? El Espíritu de Jesús está aquí en esta noche. Levanta tus brazos ante su presencia, rindiéndote a Él, adorándole a Él. Oh Cristo, Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? solo tú tienes palabras de amor. Solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre y verdad eres tú. Cristo, ¿a dónde más podría ir? Solo tus palabras son vida y son verdad. Tus palabras son eternas. Y te adoramos, Señor. Levanta tus brazos, abre tu corazón. Él habla a tu vida ahora.